muertos de un tiro, con lo cual no sufre nadie, no ahí venga a torear y venga pinchos y venga banderillas. Efectivamente. Esto es, bueno, pues ya se acabó. Se acabó. Este es en los San Juanes de Coria, una cosa que está muy bien. Pero luego, ¿qué dicen? ¿Que las criadillas que las reparten? Porque eso... Las criadillas, como hemos visto ahí, no es que las repartan, es que es como si fuese el trofeo del mozo, del terminado. Jacinto, esto es tremendo. Esto para la ensalada también, ¿no? Sí. Se le puede añadir también a la ensalada, eso admite todo. Bueno, entonces en carnavales, si así los gastáis en San Juan, ¿qué pasa en carnavales? En carnavales somos más tranquilos. Hombre, hay zonas, pero somos más tranquilos. Hombre, de carnavales podemos decir que hoy en Badajoz posiblemente sean de los mejorcitos de España. En Badajoz hay unos buenos carnavales. Pero bueno, hay otras zonas que son de otra forma, son un poquito sádicos. Ha habido algunas zonas, me parece que te llegó algún correo, que se hacía prácticamente como aquí en la zona de Lequecho con los gansos, allí con los caballos, perdón, con los gallos también. Con los gallos, ¿no? Con los gallos, colgados. Tenía entendido con los caballos, joder. Pero bueno, prácticamente son más tranquilos. Bueno, son fiestas medievales, ¿no? Fiestas que se invoca quizá a los espíritus para que no nos traigan enfermedades y todas estas cosas. Es decir, que la tradición viene por ahí. De allí viene, del medievo. O sea, claro. Y de hecho hay alguna zona, la zona del Piornal o la zona del Jarramplas, de la Vera. Te traes un millón de información, ¿eh? Bueno, no, trae Carnaval de Villanueva de la Vera. Trae un poquito desde lo que... ¿Cómo es ese carnaval? El carnaval de Villanueva es el Peropalo famoso. ¿El Peropalo? Eso es un señor que se le invoca a los espíritus, que es un señor malo, y entonces se le juzga por las calles y al final pues lo matan y es como si fuese el final con el entierro de la sardina, lo queman. Ajá. O sea, es un poquito invocando un los personaje, espíritus, un personaje... El cipotegato, por ejemplo, de Tarazona, la marijaya... Sí, ¿Pero es de verdad el señor? No. Va, sí. Los aperitos años queman. Bueno, Jessica, ¿a ti qué carnaval te gusta más de por allá? A mí me parece más llamativo... No, yo no he asistido a ninguno. Pillan fechas muy malas. Claro. Yo, esta Semana Santa no iré. Pero el Jarramplas me parece algo muy llamativo. ¿Jarramplas? El Jarramplas. Cuéntanos en qué consiste. Pues tampoco sé mucho, pero sé que es un señor vestido con un traje típico, con muchos colores, con una cornamenta, y va por las calles y le van tirando nabos. ¿Nabos? Me cago en la mar. Sí. Esto es muy serio. No, pero bueno, tampoco les hace daño, es que tienen muchísima ropa. Es una ropa que se hace con retales. Como se hacían las mantas antiguas, pues aquí hacen ropas y aguanta bien los nabos. O sea, un navazo allí. Un navazo pero bueno, se aguanta. En todo lo alto. A ver, Sebastián, Galán. Llevará casco de seguridad. ¿Tú qué carnavales has visto de tu tierra? Yo de mi tierra no me acuerdo. ¿Eres bilbaíno de Extremadura? No, yo me vine de allí a los 10 años. Entonces nada. Y yo allí, pues no he contemplado los carnavales, no los he visto. No he visto ninguno, ¿no? Ninguno. A lo mejor Jacinto ha visto Y alguno. fuera parte de allí, con cuenta de anteriormente, pues yo no sé qué clase de carnavales había, pero... Claro, pero todos así, bueno, son todos en toda España casi parecidos, ¿no? Sí, parecido. Sí, bueno, yo también vine aquí cuando en otra época pero vine con 19 años y entonces no se celebraban los carnavales como ahora, en el año 71, pero bueno, también se hacían comparsa con los trajes típicos regionales de allí. Y bueno, pues tanto las chicas como los chicos en las plazoletas se iban de calle en calle, los novios iban cantándole a las mozas por las calles en la ventana y bueno, y se hacían corros en la plaza del pueblo y bueno, pues era una fiesta muy bonita, ¿no? Una manera de contactar, ¿no? Y además probablemente, dependiendo de los pueblos y de las zonas, tendrían cada uno su especialidad, ¿no? Sí, bueno, porque incluso, curiosamente, con los carnavales, hasta zonas cercanas, unas con otras, tienen una diversificación total o una forma totalmente distinta de celebrarlos. En algunas zonas, en vez de hacer chirigotas y cosas esas, lo que hacían es lo organizaban los quintos, los que entraban al año siguiente a la mili, pues se tallaban y hacían unas fiestas ellos, como digo, en la zona nuestra, pues
no hacían desfiles, pero ellos mismos organizaban en la plaza pues el matar el gallo con un sable. Ahora ya no se hace, o sea, ahora ya los animales están totalmente prohibidos el dar el maltrato animal, no se hacen, y luego iban pidiendo con un animal, con un asno, con unos serones, iban pidiendo chorizos, dinero, lo que sea, para luego lo organizaron. El denominador común, Enrique, de los carnavales en Extremadura puede ser el fuego, puede ser los petardos, No, yo creo que ya es parecido todo, o sea, ya prácticamente ya hay comparsa, hay desfile, o sea, prácticamente. De hecho, un poquito de carnaval, tú tuviste ocasión de verlo en la feria, fue una obra de teatro, es ya un poquito la vestimenta, las comparsas, los desfiles. Yo quiero aprovechar un poquito lo de las fiestas de la zona de donde el toro de Coria, o luego la encamisada que la vas a poner, que es la zona de la Desval, la zona de Coria. En esa zona está también Montermoso, que también es una fiesta muy importante, que son los negritos. Y hay una gorra típica de Montermoso, de la zona típica de Extremadura. Y yo todavía no os he dado ni a vosotros, ni a la cadena, ni a Radio Nervión, ni a Telebilbao os he dado un detalle típico de la zona. Y quiero aprovechar hoy. No me digas que nos traes un regalito. Por una favor, gorra de Extremadura, típica de extremeña. Oye, pero esto es maravilloso, pero esto costará un dineral, Enrique. Esto no te va a costar nada porque te lo vamos a regalar nosotros. Es un detalle del Ayuntamiento de Montermoso, donde es típico. Qué bonito. Y te voy a contar, pero muy someramente, un poquito la historia. Hay tres gorras diferentes. Las gorras tienen un cristal atrás. Unas tienen un cristal, un espejo, otras lo tienen partido y otras no tienen. ¿Por qué? Porque las llevan las solteras, las casadas o las viudas. Ah, ¿solo es de chica? Solo es de chicas. Bueno, entonces, ya nos ha fastidiado, José Antonio. No, porque vale para colocar en el armario también. Sí. Entonces, yo quiero que tengáis este detalle. Esto del cristal o el espejo. Es un espejo. Es un espejo. El espejo no tiene nada que ver con el tercer ojo, ¿no? No, eso es para diferenciar el estado de las mujeres. Soltera, casada. ¿A qué corresponde cada estatus del cristal? El cristal, el entero es para las solteras, el partido es para las casadas y el que no tiene es para las Ya lo voy viendo. un poquito la coquetería que... Muchas veces hay que reconocer que en las fiestas se está representando una realidad que a lo mejor no se ve tan claramente, pero sí que en el fondo mucha gente la tiene dentro, y cuando saca los símbolos en las fiestas es cuando se empieza a ver. Es decir, la viuda la que no lo tiene, la soltera la que lo tiene entero, y la casada la que lo tiene partido. Si la cosa está clara, cosa tiene su explicación. Yo creo que la audiencia popular es la mejor y la que va más adelante, así que ha durado ya 2000 años. Efectivamente. No puede equivocarse. Claro. Que quiere significar algo. Luego, después cada uno que interprete lo que quiera, ¿no? Pues señores, tenemos la televisión, sabes, el tiempo siempre limitado. Creo que este es el comienzo de una serie de presentaciones de fiestas en concreto. Vamos a ir una a una. Enrique, poquito